Tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Restaurando al Ser, un lunes más, en este espacio donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. El día de hoy queremos reflexionar, platicar acerca de un gran tema que está de fondo, pues prácticamente, o más bien de todos los síntomas físicos que vamos a vivir en nuestras vidas, que ya hemos vivido, que estamos viviendo y que vamos a vivir. El miedo es el factor inicial. Si ustedes recuerdan, la primera ley de Hammer habla acerca de este shock biológico, que es precisamente donde está presente el miedo. Está con nosotros, como siempre, Eugenia McCarthy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Diana Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, bueno, pues platiquemos del miedo entonces. Y bueno, vamos a empezar por definir un poco el miedo, ¿no? Uh-huh. Que sería... es una sensación displacentera, ¿no? Exacto. Una sensación desagradable, ¿no? Uh-huh. Que se produce en el cuerpo ante un peligro inminente, ¿no? Algo, o sea, esa es como la categoría general, un peligro. Uh-huh. Y eso nos produce esta sensación desagradable que es pues prácticamente en todo el cuerpo, ¿no? O sea, no sé, yo creo que a lo mejor varía un poco de persona en persona, pero creo que es en todo el cuerpo y genera ciertas situaciones como pueden ser sensaciones sobre todo en el estómago, ¿no? Creo que para mí ese sería el punto medular, ¿no? El estómago, todos sus alrededores, pero también como escalofríos o sensaciones en la espalda, ¿no? También uh-huh. Es mucho. También puede activarse muchísimo esta parte de la nuca, ¿no? Pensando en que hay unos de nuestros antepasados animales, ¿no? Tenemos aquí una zona de ojos, ¿no? De ojos traseros en la parte occipital de la cabeza. Entonces, eso también se ve como muy afectado cuando entramos en este peligro, ¿no? Sí. Pero fíjate que precisamente, o sea, tomando en cuenta lo que estás diciendo, hay que señalar que el miedo es una respuesta natural que funciona como señal de alarma ante un peligro, ¿no? Ante una situación, vamos, en la naturaleza, ante el depredador, ¿no? Uh-huh. Entonces, y pues que es una de las emociones más arcaicas y sirven para la supervivencia, porque efectivamente nos avisa el estímulo del miedo desde esta mirada, sirve para que yo pueda o salir corriendo o enfrentarme a la lucha ante el depredador. Ante el depredador, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra vez, es una respuesta sana de supervivencia, ¿sí? Pero ese es el miedo real cuando hay una situación real que en verdad significa una amenaza para nuestra vida o nuestro bienestar, ¿no? Sin embargo, esta misma respuesta de miedo que describía Ivonne se puede presentar ante un miedo imaginario, ¿no? Que ese es el problema, ¿no? Porque aunque la cualidad que tiene el ser humano, a diferencia de los animales, es que el ser humano con que se imagine que ahí viene el depredador es suficiente para activar la respuesta de miedo, ¿no?
Y este segundo miedo, el miedo que depende de nuestra percepción, ¿sí?, es el que generalmente nos causa problemas y el que puede llegar a ser una respuesta inadecuada. ¿Por qué? Porque no existe un peligro real del mundo externo, ¿no? Entonces hay que distinguir entre el miedo real, ¿no?, que tiene una función al servicio de la supervivencia, y el miedo imaginario, ¿sí?, que tiene muchos elementos que provienen de la percepción. De hecho, este miedo imaginario es el 99% de los miedos que tenemos. Sí, y claro, ahí es donde empiezan los problemas, porque las emociones, ya está muy estudiado, hacen o generan cambios a nivel biológico en nuestro cuerpo. Entonces, el miedo también va a generar cambios importantes en nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, y cuando es un miedo que le llaman de primer orden, o de que tengo enfrente al oso y me va a comer, ¿no?, empieza a haber muchos cambios fisiológicos en mi organismo, precisamente para prepararme para la huida o para enfrentarme a la lucha con el oso. Pero los miedos del otro tipo, que son solamente lo que yo me imagino que puede ser, esos miedos también van a provocar respuestas biológicas en mi cuerpo. Claro. Y lo peor de todo... Perdón. Es que el cerebro no tiene la capacidad de distinguir, ¿no?, un miedo real de una percepción. Así es. Es lo mismo, luego entonces activa el mismo programa biológico, ¿no? Y estos, cuando nosotros vivimos inmersos en estos miedos, pues lo que generamos son estas activaciones de programas biológicos que me dan síntomas y no son precisamente de bienestar, ¿no? El bienestar, sí, claro. Bueno, nada más para terminar este punto, ¿no?, del miedo real y el miedo imaginario, ¿no?, de que en inglés les gusta mucho hacer como, me parece que es anagrama la palabra, el término que escriben, ¿no? Ajá. Como darle significado a las palabras de una palabra. Entonces, miedo en inglés, que es fear, F-E-A-R, en inglés le han puesto, fíjense cómo hay dos anagramas distintos de la palabra fear. Uno es forget everything and run, que es olvida todo y sal corriendo, que es el primer miedo que acabamos de describir, el miedo básico, que es una señal de alarma y está al servicio de la supervivencia, ¿sí? Y el otro anagrama de fear es false evidence appearing real, es decir, falsa evidencia que parece real. Este es el miedo del que estamos hablando acá, ¿no?, que nos causa problemas, ¿sí?, que genera exactamente la misma respuesta biológica porque el cerebro no distingue, ¿sí?, y muchos de los miedos asociados, ¿sí?, pues a las enfermedades, ¿sí?, son falsa evidencia que parece real, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento, una comprensión de cómo funciona nuestro cuerpo. Y por eso nosotras insistimos, ¿sí?, en difundir y difundir y difundir las 5 leyes biológicas. Claro, este miedo enfocado a cuando la persona ya tiene los síntomas, ¿no? Por supuesto que una persona que tiene un dolor terrible por la razón que sea, lo primero que le viene a la mente es el miedo a morirme, ¿no? A veces con solo que te digan un diagnóstico, que ya te etiqueten, ya tienes miedo de qué me va a suceder, cómo voy a terminar, cuánto tiempo me queda de vida, ¿no? Y este miedo, si permanece, es un miedo que favorece todas las complicaciones en las enfermedades o mal llamadas enfermedades que son, ya hemos repetido muchas veces, perdón por mis perritos, programas biológicos activados.
Así es. Así es, y no se le ha dado la importancia que tiene, ¿no? A este tema, por ejemplo, la idea de el famoso huir, enfrentar o congelarte, ¿no? Que son tres respuestas ante un estímulo de peligro, que son respuestas naturales en el reino animal, ¿no? Pero precisamente por ser del reino animal, en general las religiones, principalmente la católica, nos ha separado de este reino animal, nos ha quitado de ahí y entonces dejamos atrás eso no te lo enseñan en ningún lado, nunca te dicen que esas respuestas están en ti, ¿no? A lo mejor las ves en los programas de Animal Planet y cosas así, ¿no? Como algo externo, algo que está allá. Ah, sí, claro, en el mundo animal, ¿no? Eso sucede. Pero sucede en ti, sucede en nosotros y casi puedo decir que todos los días, ¿no? Tenemos situaciones de este tipo, ¿no? Y que depende de nuestra capacidad fisiológica, física en el momento del peligro, si voy a correr, si voy a enfrentar o si me congelo, ¿no? Porque depende muchísimo ahora sí que del tipo de animal que seas, ¿no? Si eres un conejito, muy probablemente te vas a congelar, ¿no? Si eres un tigre o un león, pues vas a enfrentar y te vas a pelear y vas a destrozar, ¿no? Y no sé, si eres una cebra. ¿no? Vas a correr lo más rápido que puedas. Córrele, patas, ¿para qué las quiero, no? Y lo vemos frecuentemente en la vida cotidiana, esto sucede, pero no lo asumimos como algo que es fisiológico en nuestro cuerpo. Fíjate que ahorita que lo dijiste, claro, es como pensar cuando tú te sientes vulnerable, pequeña, físicamente, sin fuerza, la respuesta natural ante una situación de peligro es la sumisión. Sería como un equivalente al quedarte paralizada, ¿no? Que no puedes escapar y no tienes la fuerza para enfrentar. Entonces te sometes, ¿no? Entonces... Y bueno, mucho de estos miedos, los que nos afectan ya en nuestro organismo y se etiquetan como enfermedades, provienen de nuestras creencias. Así es. Las creencias se van formando a través de las experiencias que voy viviendo y que se van sumando pensamientos más sentimientos, más un pensamiento con un sentimiento, más un pensamiento, y eso se vuelve al final una creencia, ¿no? Y las creencias son tan poderosas, que pueden darme salud o pueden darme enfermedad. Claro. Y desafortunadamente la mayoría de nuestras creencias están basadas en el miedo. Sí, porque vivimos en un mundo que, lo ha dicho Ivonne muchas veces, vivimos en un mundo de miedo, ¿no? Donde esperamos que suceda lo peor, no lo mejor. Entonces, ante esta situación, pues es como siempre estar en un estado de alerta, ¿no? Porque inmediatamente lo primero que pensamos, que este es también un estilo de pensar, ¿no? Es que nos va a hacer daño, ¿no? Es que me quieren hacer daño, ¿no? Me va a caer mal, ¿no? Entonces, porque vivimos en un mundo donde esperamos lo peor, ¿no? Entonces, eso impacta, en el significado que yo le atribuyo a un evento. Sí, y bueno, aquí hay que
entonces hablar también de la cultura en la que vivimos, ¿no? Claro. Que es una cultura, ayer platicaba con mi marido acerca de estos cambios que vienen en nuestros impuestos, ¿no? Y entonces empezó a decir bla, 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 ¿no? Y yo así de, qué flojera, ¿no? Pero, final de cuentas, el término que se usa y existe es el terrorismo fiscal. Uh-huh. O sea, existe el término, ¿no? Uh-huh. Terrorismo fiscal. Y está muy definido, ¿no? Que es esta cuestión de si no pagas, a la cárcel, ¿no? O multas así que, bueno, ya te embargaron y perdiste todo, ¿no? Uh-huh. Pero ese terrorismo no solo es fiscal. Tenemos terrorismo en salud, tenemos terrorismo en educación, terrorismo en política, en todas las áreas de la vida cotidiana, ¿no? Tenemos esos impactos continuos, favorecidos por nuestros maravillosos medios de comunicación masiva, ¿no? Que están todo el tiempo reforzando ese miedo y ese miedo y ese miedo. Sí, porque es este sistema de condicionamiento como el que ahora han impuesto, claro, por experiencia me toca contar de eso en la Ciudad de México con el asunto de las fotos cívicas, ¿no? Donde ahora es un sistema de puntos, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Porque justo ahora que estoy en eso, ¿no? Prefiero pagar, ¿no? Que seguir su sistema de condicionamiento, porque es un sistema donde someten al individuo, ¿no? Es la que dijiste, es un terrorismo, pues es también lo mismo, ¿no? Entonces, si no cumples además con lo que te están imponiendo, no puedes verificar tu coche, ¿no? Uh-huh. O no puedes dar de baja las placas, o no puedes eventualmente circular, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Antes era más fácil pagar, y yo creo que muchos preferíamos pagar, ¿sí? Que estar siguiendo este sistema de condicionamiento, ¿no? Claro. Entonces es importante recalcar otra vez que los miedos, nuestros miedos, están ligados a nuestras creencias, y nuestras creencias son las que nos, ¿cómo explicarlo? Hacen que están influyendo sobre cómo veo yo la vida y cómo veo las cosas que suceden en mi entorno y cómo las percibo, ¿no? Y eso, pues, me puede arruinar la vida o hacerme la mujer más feliz del mundo. Claro. Y también está ligado a nuestra autoestima. Claro. Claro. ¿No? Claro, porque más de la percepción, o sea, si yo tengo una autoestima, digamos, limitada, ¿no? O baja, vamos a ponerle para no meterle términos bonitos, ¿no? Y yo percibo el asunto de la fotomulta como, ¡ay, qué barbaridad! ¿No? Y no sé, es como, ¿qué tanto te pega en tu, es que a mí, yo no me pasaban esas cosas o qué sé yo, ¿no? O sea, depende mucho del estímulo, que es lo que yo siempre le digo mucho a mis pacientes, del estímulo, ¿sí? O sea, la respuesta tiene que ser equivalente a la intensidad del estímulo, más o menos, ¿no? Esto es sano. Pero cuando tu respuesta es o más abajo o más arriba, es inadecuada, ¿sí? Porque lo, digamos, patológico son los picos, ¿no? No la variación per se, sino los picos en la variación, ¿no? Entonces, claro, tu percepción va a depender también, ¿sí? De dónde percibes el estímulo o la situación externa, ¿sí? Y dónde te ubicas tú en relación a esa situación, ¿no? Entonces, eso le llamamos miedo condicionado, ¿no? Así es. Depende mucho de la información.
Me acuerdo mucho, nada más les quiero comentar porque me parece gracioso. Como un ejemplo de miedo, además por asociación, ¿no? Bueno, ya muchos años éramos adolescentes, mis hermanas y yo. Teníamos un tío que tenía un rancho. Entonces, mi abuelita pasaba mucho tiempo en el rancho de mi tío y pues nosotros íbamos a pasar ahí las vacaciones de verano, ¿no? Mis hermanas, mis primas, ¿no? Y el caso es que pues todas adolescentes salíamos a caminar, ¿no? Por ahí, pues por el rancho, ¿no? Nos habían dicho que había víboras de cascabel, que tuviéramos cuidado. Y entonces pues íbamos caminando y de repente alguien escuchó algo, ¿no? Y entonces dijo, ¡ah! Una víbora de cascabel, ¿no? Y entonces, digo, yo me acuerdo porque yo estaba ahí, soy de las primas más chiquitas, ¿no? O la más chiquita, y entonces gritamos todas, ¡ah! Una víbora de cascabel, y salimos corriendo, ¿no? De habernos internado ahí entre la maleza y ya salimos corriendo hasta que llegamos al camino, ¿no? Muertes de la risa, ¿no? Pero me acuerdo tanto porque ya que llegamos al camino yo dije, bueno, alguien vio la víbora de cascabel. Sí. ¿Alguien escuchó en verdad? No. Y sin embargo tuvimos esta respuesta, por supuesto, de huida, ¿no? Ante un estímulo que ni siquiera supimos si existió. Nada más fue la idea que llevábamos, ¿no? Porque nos habían dicho que había víboras de cascabel y que alguien se imaginó que había escuchado una víbora de cascabel. Eso es un miedo por asociación. ¿Sí? Entonces, y que bueno, no es trascendente, fue gracioso, es gracioso, ¿no? Pero eso pasa mucho. Pero entonces, bueno, aquí la parte donde se pone interesante el asunto para nosotras es que, como dice Eugenia, todos son creencias, ¿no? O sea, está la creencia de que ahí en el rancho hay víboras de cascabel, ¿no? Bueno, es una creencia, quién sabe qué tan fundamentada en la realidad o no, pero al final de cuentas es una creencia. ¿Qué es entonces lo que me puede ayudar en estas creencias, ¿no? Pues el conocimiento, ¿no? Claro. Dejar atrás la ignorancia. La base del miedo estaría en la ignorancia, ¿no? Y el conocimiento sería la parte que me puede ayudar. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Diana, si yo conozco bien acerca de víboras de cascabel, si yo conozco cómo se comportan, cómo suenan, cómo se les puede agarrar, ¿no? Como estos programas que luego sacaron una serie completa en la tele de sobrevivir en la jungla, no sé, ¿no? Un tipito que se metía en los lugares más inhóspitos y te decía cómo se podía sobrevivir ahí, ¿no? Y que llevaras tu navaja y que llevaras tu no sé qué y que qué planta servía, que cuál no, ¿no? Si tú tienes todo ese conocimiento, pues no vas a tener miedo. Exacto. Porque sabes cómo funciona, ¿no? Es un poco, también nos ha pasado a nosotras cuando nos hemos ido pues ahí a la montaña a hacer meditaciones y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Que cuando sabemos que van nuestras amigas scouts, ¿no? Ya vamos mucho más tranquilas, ¿no? Porque sabemos que vamos acompañadas de dos mujeres que saben cómo moverse por ahí, ¿no? Y eso nos da mucha tranquilidad. No sé si a ellas les dé tranquilidad ir con nosotros, pero a nosotros ir con ellas nos da mucha tranquilidad, ¿no? Que es precisamente eso, el conocimiento, ¿no? Porque si no, sí caemos en estos estados de miedo y que son terribles. La cantidad de mujeres jóvenes que trae ataques de pánico es muy alta, ¿no? Porque de verdad hay un terrorismo, en el área de salud hay un terrorismo brutal, ¿no?
si no te haces el examen 1, 2, 3, 4, 5 cada año, cada 6 meses, cada 3, si no te mides esto y aquello y lo demás allá, si no comes así, si no no sé qué, si no haces tal, si no haces tal, te vas a morir, ¿no? Y entonces, ante cualquier estímulo así de, ay, me dio un piquetito aquí en el brazo, me dio un calambre en la pierna, me dio un, no sé, la uña se me puso un poquito manchada. ¡Ah! ¿No? Entramos en pánico y empezamos a generar unos círculos viciosos de miedo, más miedo, más miedo, más miedo, más miedo, porque una vez que entramos a procesos en los sistemas médicos, ¿no? O sea, vamos cada vez increciendo en estos miedos, ¿no? Y pues uno de los miedos más frecuentes, si no ¿Y es ese que... fui yo, o son ellas, o...? No, eres tú. Eres tú. Aquí está, ya te oímos. Te vemos y te oímos, Diana. ¿Ya? Sí. Ah, es que se cortó de repente. No supe qué pasó. Tú has estado ahí todo el tiempo. Todo el tiempo has seguido con nosotros. Ajá. ¿Sí? Es que ustedes desaparecieron. Yo desaparecí también, de repente se cortó todo. Bueno, okay, seguimos. Decíamos que el miedo más frecuente es el miedo a morir. Y hasta para ese miedo, si aprendemos qué es la muerte, investigamos de qué se trata, hacemos una investigación desde la parte espiritual también y vamos haciendo que ese miedo se reduzca, la vida cambia. Sí. Además, fíjate que ahorita que me estoy pensando, o sea, sí, claro, el miedo a la muerte es el más, uno de los miedos más importantes, pero yo creo que es el miedo a lo desconocido, no a la muerte, ¿no? Porque no sabemos, o sea, cuando yo empecé este proceso de lidiar con la muerte, ¿no? Por la muerte de un ser querido, en realidad, cuando empiezas a adquirir conocimiento, empiezas a tener otras experiencias, cuando empiezas a meditar, ¿no? Cuando empiezas a mover energía, ¿sí? Y te logras dar cuenta por experiencia propia que hay otras realidades, ¿sí? Entonces dejas de tenerle miedo a la muerte porque ya no es algo desconocido, ¿sí? No sabemos cómo va a ser el proceso de transición, ¿sí? Pero ya queda, por lo menos a mí me ha quedado como más, o sea, más palpable en mi sistema de creencias, a lo mejor, ¿no? Yo he creado un sistema de creencias que me permite no tenerle miedo hoy a la muerte, ¿no? Sí le tengo miedo al dolor, eso sí, ¿no? A que mi cuerpo físico sea mutilado o dañado, ¿no? Eso sí. Pero miedo a la muerte como proceso de transición, no, ¿no? Entonces, y es lo mismo. Entonces, cuando tú te pones a leer sobre otros sistemas de creencia religiosos, ¿no? O otras escuelas, antiguas escuelas de sabiduría, y además en la práctica lo compruebas, ¿no? Tú también dejas de tener miedo, ¿no? Entonces, tiene que ver otra vez con el conocimiento, ¿no? Sí, esa es como la palabra clave, el conocimiento. Uh-huh. Porque de hecho las enfermedades son una oportunidad para que iniciemos el camino del conocimiento si no lo hemos iniciado antes. Uh-huh. Es maravilloso. Por eso el enfoque de las 5 leyes biológicas es tan genial, porque cuando tú empiezas a aprender las 5 leyes biológicas, el miedo a la muerte o a los procesos que puedes vivir o experimentar en tu cuerpo, pues se reduce al máximo. Se reduce muchísimo. Es un alivio verdadero
el conocer las 5 leyes. Y tiene que ver con, pues, aprenderlas. Sí, con aprenderlas y observarlas también primero en tu cuerpo, ¿no? Que bueno, yo creo que todos pasamos por ahí, o sea, es como, ok, a ver, y entonces primero empiezo a observar efectivamente mi cuerpo y así es como voy corroborando, ¿no? Que las leyes se cumplen. Claro, tal cual, son exactas. Sí, pero fíjense, es todo lo que nosotros hemos venido en programa tras programa comentando en cómo ir adquiriendo este conocimiento, cómo hacer cómo gestionar, ¿no?, nuestra vida para ir perdiendo los miedos, cómo aumentar nuestra autoestima, el valor que me doy a mí misma, ¿no? Porque está ligado al miedo. Si yo digo, el depredador puede estar en tu trabajo, el depredador puede ser tu propio jefe que te está molesta y molesta. Y Claro. no dejas ese trabajo porque tienes miedo de no encontrar otro, o tienes miedo a que no tengas un sueldo fijo y no tengas que comer, o no sé, ¿no? Cada quien desarrolla sus propios miedos. Pero cuando tú empiezas esta transformación a través de adquirir el conocimiento y practicarlo, porque hay quien tiene grandes conocimientos, pero los tiene aquí en la cabeza, así, unas cabezotas llenas de conocimiento, pero no está aterrizado. Entonces no sirve de nada. Sí. Una forma de trabajar o de gestionar los miedos es esa. Aprende a conocerte, verdaderamente sé quién eres tú. Actúa como tú eres, no como quieren los otros que seas, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Nosotras lo sabemos, ¿no? Sí, porque no basta con hacerlo así en esta conciencia, ¿no? Porque hay un montón de cosas en la inconsciencia que te han producido estos ataques, ¿no? Y que se quedan grabados en tu inconsciente y que te van a estar molestando, ¿no? Y de ahí viene la idea de que siempre vamos a tener síntomas físicos. Sí. Siempre, 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 porque siempre va a haber posibilidades de tener shocks biológicos, porque hay un montón de cosas, ¿no? Mínimamente el 80% de tu vida es en el inconsciente, que va a actuar directo. El cuerpo biológico es inconsciente y va a dispararse en el momento en el que haya algo, ¿no? Entonces, alguien por aquí nos pone un comentario que primero confirmaríamos si lo que crea el miedo es real o es imaginario. Es que no puedo hacerlo en el momento, porque en el momento viene el impacto y no hay forma alguna de que en ese instante yo pueda hacer esa distinción entre si es real o imaginario. Lo haré después o antes. Si yo tengo mis procesos continuos de estar en autoconocimiento, en procesos terapéuticos, me voy dando cuenta de esas cosas, ¿no? Me voy dando cuenta de cuáles son aquellos terrorismos que viví, ¿no? Por ejemplo, yo viví la experiencia cuando era niña chiquita de que cuando sonaba el teléfono, frecuentemente mi mamá se enojaba, ¿no? Porque estaba pendiente de si hablaba la amante de mi papá, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Entonces, a mí me obligaba, ¿no?, a hablarle por teléfono a mi papá, porque como la amante era su secretaria, ¿no? Entonces ella no quería hablar, entonces me ponía a mí a hablarle a la oficina, a la secretaria, para que le pudiera pasar a mi papá cuando tenía algo que decirle, ¿no? Y eso para mí representó un terrorismo, ¿no? O sea, porque era constante, era una situación constante que por supuesto yo no quería pasar por eso, ¿no? Claro.
Entonces pasa el tiempo, me caso, me voy a mi casita, suena el teléfono y yo tengo shocks biológicos cada que suena el teléfono, ¿no? Y era de verdad, o sea, mis amigas ya sabían que no podían hablarme por teléfono porque yo no, me ponía muy mal. Era un tema para mí las llamadas telefónicas, un gran tema que gracias a Dios tenemos este gran aparatito maravilloso, ¿no? En el que uno se manda mensajes escritos, ¿no? Y ya me salto eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues obviamente fue tema de terapia por mucho tiempo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y es un estímulo que, aunque ya no me hace nada hoy día, quedan huellas, siempre quedan huellas de situaciones que vivimos, sobre todo en nuestra temprana infancia, ¿no? Y si le sumamos aquellas huellas fisiológicas que hay en mi cuerpo de ancestros, ¿no? Ancestrales. Sí. O sea. Las memorias. Las memorias, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado aquí, sobre todo en el tema de esencias florales y todo, ¿no? La memoria psíquica de la célula. Existe, es una realidad y te afecta a cada paso que das, ¿no? Y entonces, o sea, nosotras que hemos estado conociendo esto y conociéndole todo por todos lados, pues cada día nos convencemos que las leyes biológicas te cambian la vida, te transforman, porque te dan justo ese conocimiento que te saca de la ignorancia del funcionamiento de tu cuerpo. Y hoy por hoy, y creo que hablo por las tres, un síntoma físico, pues ya no nos asusta, ¿no? Sobre todo a ese nivel. Seguramente nos generará algún miedo en algunos momentos, pero ya no es ese susto de qué barbaridad, ¿no? Para mí el susto mayor es tener que volver a entrar a un hospital, ¿no? O sea, yo ya los borré de mi mapa, ¿no? Yo ya no se me antoja acercarme a un hospital nunca para nada, ¿no? Entonces, Sí, el miedo mayor es nuestra creencia de que en los hospitales, sobre todo en los últimos 2 años, ha muerto más gente que en su casa. Pero esto que pasó hace 2 años, o sea, del 2020 a la fecha, pues fue por miedo. Por ese terrorismo. Es una campaña de terrorismo de los medios masivos de comunicación, dando información falsa. Terrible. A cada paso. Terrible. Pero fíjense que es muy interesante cómo, de qué formas va impactando esta misma campaña de terrorismo, cómo va impactando de diferentes formas a cada persona, porque depende de sus creencias, de lo que conoce, de lo que ignora, ¿no? De lo que vive cotidianamente, ¿no? Estaba platicando con unas amigas en que una de ellas tenía por costumbre, como una obsesión, cuando iba al supermercado, llegar a todo lo que compraba, lavarlo. No importaba si era caja, lata, lo que fuera, lo lavaba, pero no estaba en pandemia. Claro que llega la pandemia y fue la mujer más feliz del mundo, porque ahora lo que todo el mundo veía normal en ella era normal, ¿no? Entonces, fíjense, es muy importante el entender que la clave es el conocimiento. Y el conocimiento no solo abarca la parte física, que serían, por ejemplo, las 5 leyes biológicas. El conocimiento también abarca la parte espiritual. Porque desde la parte espiritual, la comprensión de que la muerte es parte de la vida y que como almas no morimos, ¿no?
pues eso también es un parteaguas. Claro. Claro. Pero fíjate, es que, o sea, todo es tan, tan lindo cuando jalas el hilo de la madeja o el estambre de la madeja y lo empiezas a jalar y lo empiezas a arrollar bonito o lo tejes, ¿no? Esa madeja de cosas que estaban ahí todo confuso, revuelto, feo, de repente adquiere forma, adquiere orden, tiene lógica. Uh-huh, uh-huh. Y hasta se ve bonito, ¿no? Sí. Entonces ya no tengo que tenerle miedo cuando tengo el conocimiento y cuando puedo agarrar una hebra y empezarla a tejer con base en el conocimiento, ¿no? Qué distinto hubiesen sido los últimos 2 años si las personas hubiesen tenido la capacidad de cuestionar y no de reaccionar ante lo que nos estaban diciendo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya muerto gente, ¿sí? No, sí murieron, claro. Murieron muchos, de miedo. De miedo, de miedo. Sí, porque vale la pena decir que el miedo a morir, ¿sí? Genera neumonía. Sí, impacta directamente al pulmón, claro. Sí, el miedo a morir impacta directamente al pulmón. Entonces, como un círculo vicioso, ¿no? Porque además quienes manejan la propaganda o el terrorismo de miedo saben perfectamente bien cómo funcionan las leyes biológicas y saben perfectamente bien qué tipo de shock tienen que crear para obtener el resultado que esperan o que desean más bien, ¿no? Y creo que, digo, la verdad es que no nos hemos dado a la tarea de hacerlo, ¿no? De describir todos los síntomas físicos que dicen que se tienen, ¿no? Tanto en la versión 1, 2, 3, 25, 84, ¿no? Todos los síntomas que se han presentado, los podemos, bajo la idea de leyes biológicas, los podemos describir perfectamente bien, ¿no? ¿Cuál fue el shock biológico? ¿Cuál fue ese miedo fundamental que ahora genera estos síntomas? Así, todos. Los podríamos puntualizar muy claramente, amén de que estas personas que fallecieron traían ya una carga de shocks biológicos anteriores a todo este asunto. Claro. ¿No? O sea, eran personas que ya traían situaciones de salud bastante precarias, ¿no? Y por su mismo sistema de creencias y por los miedos que no habían visto y atravesado, ¿no? Entonces es como, hay un terreno de cultivo, ¿no? Entonces, sobre el terreno de cultivo, y por eso, regresando a lo que nos comentan, ¿no? El conocimiento es importante, ¿no? Porque si yo tengo conocimiento, cuando viene una propaganda como la de estos 2 últimos años, pues es así de... No da frutos la semilla, ¿me explico? Pero hay tierras fértiles inundadas, ¿no? Ya de situaciones o conflictos anteriores, donde cae una propaganda de este tipo, y entonces, claro, pues crece y crece más el miedo, ¿no? Bueno, el miedo hay que enfrentarlo. El miedo hay que enfrentarlo, porque si el miedo no lo enfrentamos, se vuelve como un fantasma que nos está persiguiendo todo el tiempo. Y ahí está ese fantasma. Si yo toco a ese fantasma, se desvanece. Y por ahí decía en uno de los libros de Giorgio Nardone, que cuando uno enfrenta el miedo, se vuelve valor. Claro. Y entonces hay que ser valientes para tocar el miedo. Exacto. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Puede ser doloroso? Sí, puede ser doloroso. Pero cuando lo haces, ya lo convertiste en valor para ti. Así es. Y eso que estás diciendo tiene que ver con un comentario que tenemos ahí de Mariana, que pregunta sobre el miedo a la autoridad, ¿no? Otra vez.
¿Qué es una autoridad para ti? ¿Qué valor le estás tú atribuyendo a esa figura de autoridad? Porque es como decirte, o sea, tu jefe, ¿no? O tus papás, digo, desafortunadamente para todos los papás, ¿no? Tú tienes autoridad en tanto tu hijo te otorgue autoridad. ¿Sí? Entonces, tu jefe tiene autoridad en tanto tú le otorgues autoridad. ¿De qué depende eso? Digo, obviamente hay variables, sobre todo en la relación padre-hijo, pero depende también de tu autoestima. Claro. ¿Sí? De qué tanto, de tu autoestima, de tu necesidad de reconocimiento también, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo a las mujeres, le concedemos mucha autoridad al jefe varón porque es un representante de papá. Y las mujeres estamos muy necesitadas de ser reconocidas y sabernos amadas por la figura paterna. ¿Sí? Entonces, lo que papá no nos dio, se lo trasladamos al novio, al jefe, al quien quiera. Al actor, al que da las noticias, al político, ¿no? Y es otra vez, regresamos a la idea del conocimiento. Si yo tengo conocimiento de todas estas dinámicas, de cómo funciona el miedo, ¿no? Y todas las emociones, porque en realidad esto que dices, Eugenia, se da en todas las emociones, ¿no? Sí. O sea, me enojo porque me enojo, ¿no? Me da vergüenza tener vergüenza. Me da pena tener tristeza. Me da miedo el miedo, ¿no? Entonces hacemos ahí unos enredos, porque a final de cuentas acabamos teniendo miedo del miedo, del miedo, del miedo, del miedo, del miedo, ¿no? Pero si yo tengo conocimiento, ¿no? Esto que acaba de decir Diana, de la autoridad, ¿no? En este curso que enseño de padres efectivos, ¿no? Es el padre o los padres tienen autoridad por la simple y sencilla razón de tener experiencia de vida. Claro. Más nada. Por ninguna otra razón. Ni por edad, no, por experiencia de vida. ¿Qué quiere decir eso? Por conocimiento, ¿no? Y a todas las mamás, a mí me ha pasado, ¿no? Que de pronto ya en mis hijas saben más que yo, ¿no? Entonces de repente yo tengo ciertas reglas con el conocimiento que yo tengo, ¿no? Y entonces yo digo, no, así las cosas. Y mis hijas, no, mamá, así ya no las cosas, porque fíjate que bla, 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 ¿no? Es como, pues sí, ya es otra onda. Tienen razón, ¿no? Entonces el conocimiento, ¿no? Dejar la ignorancia atrás, porque en realidad una de las cosas que más promueven los sistemas de poder es la ignorancia. Claro. Exactamente. ¿No? La promueven muchísimo precisamente para poder manejar a su antojo, ¿no? Pues a la humanidad. ¿No? Entonces, si salimos de la ignorancia y tenemos conocimiento, pues cambiamos, ¿no? Tenemos ventajas. Y por eso, pues nuestra pasión por divulgar esto, ¿no? Claro. Y o sea, tomemos en cuenta que somos muchas cosas al mismo tiempo. Y tenemos que gestionar todas esas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y ver, porque yo pienso ahorita que decía con la autoridad, tengo problemas con la autoridad, ¿no? Entonces siempre me dejo mangonear por los que están arriba de mí y yo no sé por qué ni de dónde me viene. Bueno, pues hay que investigar porque puede ser una memoria celular o un psiquismo de algún antepasado
o simplemente es una experiencia que tú tienes que vivir en esta vida porque debes de aprender una lección y no sabemos cuál es. Y si se sigue repitiendo como un patrón porque dejas este trabajo y vas al otro y el jefe otra vez te toca igual o peor, es porque no has aprendido esa lección. Y quizás porque no te has dado cuenta de cuáles son tus propias necesidades, como decía Diana, ¿no? Donde buscamos pues lo que no obtuvimos del padre. Y cuando tú aprendes que el pasado pues ya no lo puedes cambiar, pero en el presente, en el hoy, sí puedes hacer muchos cambios de lo que pasó en el pasado. Esto es, lo que me impactó del pasado, que hoy lo puedo ver, eso sí lo puedo cambiar en este presente. Claro. Eso sí lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, si mi papá fue un padre ausente, un padre violento, un padre engañador de mamá, eso que me impactó a mí de alguna manera, hoy, si yo empiezo en este trabajo del autoconocimiento y tomo mis terapias y voy con mi psicoanalista y busco, ¿sí? Pues voy a poder cambiar eso, porque ahora voy a poder cambiar mi percepción y voy a poder perdonar eso que pasó, ¿no? Y decir, pues es que también era un ser humano como cualquier otro y también tenía un niño herido o una niña herida como tal vez yo tengo, ¿no? O como tengo. Y en esa comprensión, pues vamos eliminando los miedos, vamos cambiando nuestra vida y vamos viviendo la vida de otra manera, que eso, yo creo que ese es parte es uno de los objetivos, ¿no? De vivir. De vivir verdaderamente, de vivir. Porque con tantos miedos cargados, pues eso no es vida. Eso no es vida. Y es uno de los grandes regalos de las leyes biológicas, ¿no? Un súper regalo, porque aprendes a estar con tu síntoma, ¿no? A cuestionarlo, a sentirlo, a vivirlo, a averiguar de dónde vino, qué quiere, hacia dónde va, ¿no? O sea, como realmente amigarte. Nosotros hemos visto, ¿no? En estos años que llevamos en este grandioso tema, hemos visto en nosotras mismas y en otros cómo de pronto puede llegar alguien con un dolor en el costado derecho, ¿no? Y como espantado o asustado, ¿no? Y de repente se entera por primera vez en su vida que ahí está el hígado. Sí. ¿No? O la vesícula. Y empiezan a averiguar, y empiezan a ver la foto de la vesícula, y empiezan a preguntar cómo es que se formaron piedritas ahí, y de qué están hechas, y qué tienen que comer ahora, y ¿no? Entonces, es de verdad todo un aprendizaje, y hay personas que se vuelven expertas en su síntoma. Expertas, te pueden dar todas las recetas posibles de cosas, ¿no? A hacer. Aquí la diferencia con leyes biológicas es que leyes biológicas es un idioma muy concreto, ¿no? Que te va a decir de dónde viene, o sea, qué shock biológico tuviste y qué vienes arrastrando, y te da la posibilidad de que no se cronifique y de que puedas salir de ello, ¿no? Porque todas las síntomas tienen una solución. Todos, absolutamente todos. Así es. Hola, Linda, buenas tardes. Chicas, me voy a tener que retirar. Sí, tengo un asunto que atender. Nos vemos. Ay, bueno. Pues sí, entonces la conclusión es
enfrentemos los miedos. Ujú. Porque además, lo que hablábamos el otro día, Ivonne, de cuando yo tengo un miedo, yo estoy con el miedo aquí en la cabeza, repitiéndolo, decía como un mantra ahí, ¿no? Ujú. Que todo el tiempo estoy pensando lo mismo, lo mismo, lo mismo, y decíamos que también los miedos atraen las cosas a las que les tememos, ¿no? Ujú. Pues claro que sí, las atrae. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la traigo en la cabeza, dando vueltas, repitiendo lo mismo. Y entonces, de repente, a lo que le tenía miedo me sucede. Y ya que me sucede, yo digo, ya, es que ya sabía. Pues claro que ya sabía, porque yo lo estuve generando aquí en mi cabeza. Claro, las famosas profecías autocumplidas, ¿no? Así es. Ujú. Sí, porque la mente es poderosísima. Sí. Lo que yo estoy pensando, eso se va a hacer realidad, ¿no? Y cada vez más rápido, porque pues estamos transformándonos también en el planetariamente y entonces los tiempos están, pero Acelerados. rápidos, 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 ¿no? Sí. Así es que, bueno, pues les dejamos esas reflexiones. Queremos, qué pena que Diana tuvo que salirse, tenía un asunto importante que resolver, pero queremos platicarles que, bueno, con este son nuestros últimos 4 programas en esta plataforma de Meditation, ¿no? O sea, este y 3 más. Todo el mes de junio todavía vamos a estar por aquí. Terminando el mes de junio, nos vamos a retirar un tiempecín. Eh, digamos que nos tomaremos no sé si un par de meses de descanso, que la verdad es que creo que nos lo merecemos porque hemos trabajado mucho. Este, pero traemos proyectos interesantes que tienen que ver con leyes biológicas. Vamos pues a sacar a la luz o dar a luz a un bebé que traemos por ahí, muy padre, muy, muy padre, un proyecto eh, muy sencillo que empieza bueno, más bien que empieza de forma sencilla, pero que creo que tiene mucho potencial a futuro, así es que estén pendientes, pues ya saben dónde encontrarnos. A Ivonne Armand, Eugenia McCarthy, Diana Medina, estamos en las redes, Instagram, Facebook, Telegram, ¿no? Ese es el principal canal que tenemos, Restaurando al Ser. Eh, y bueno, pues síganos, por favor, tanto en YouTube, Restaurando al Ser, y Telegram, Restaurando al Ser, son las principales plataformas en las que vamos a estar eh, platicándoles acerca de este nuevo proyecto. Pero nos vemos todavía 3 transmisiones más por aquí. Y no sé, algo más, Eugenia, que... Pues no, la invitación ahí está. El camino hay que empezarlo, si ya lo empezaron hay que continuarlo. Acuérdense, el conocimiento es la clave, pero no solo es adquirir el conocimiento, sino llevarlo a la acción. Eso es lo más importante y pues decían por ahí alguien, sean felices aunque se acostumbren. Buenísimo, así es, así es. Y bueno, aquí estamos siempre para servirles cualquier consulta que tengan obviamente, de síntomas físicos. Aquí estamos para ustedes y Que la pasen bien. nos vemos la próxima semana. Sí. Bye. Hasta luego. Bye.